Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy con el director del canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Bienvenido a Zoom, una mirada cercana, Juan Manuel Soaje. Muchísimo gusto, muchas gracias David por esta invitación y bueno, vamos a ver si de alguna manera podemos contribuir en algo, ¿no? A todo lo que estamos viviendo, está pasando, etcétera, especialmente lo relacionado a la censura, ¿no? La limitación, el pensamiento único. Así que encantado y te agradezco la invitación. Bueno, gracias y valoramos mucho su tiempo, Juan Manuel. Como director de TLV1, ¿siente usted que la libertad de expresión está siendo como limitada últimamente? Nos gustaría como que nos cuente su experiencia personal. Bueno, si es en forma general, podría decir que sí, hay un cercenamiento de la libertad de expresión, hay un pensamiento único que ya sabemos que está existiendo, ¿no? Cualquier cosa que uno discrepe con lo que ocurre hoy en día, sea la ideología de género, sea la arbitrariedad política con que se maneja el sistema, si uno hace críticas varias, ¿no es cierto? Hay una limitación en lo que uno puede públicamente no decir, sino que, digamos, los medios en general se hagan eco. Difícilmente ocurra porque obviamente hace mucho tiempo que venimos con una limitación de lo que es la información real, ¿no? La información verídica. Sabemos que los medios de comunicación grandes son o los importantes o llamémoslo los que tienen aire en general, todos responden a una misma vertiente, son todas corporaciones, empresas que pertenecen a otros dueños y a otras corporaciones y a otros accionistas. Entonces hemos visto que en los últimos 30 años los medios de comunicación se fueron conglomerando en un mismo tema, ¿no? En una misma gran empresa, que están todas entrelazadas. Y al estar entrelazadas, cuando nos vemos una noticia ribombante que ocurre en algún país determinado, esa noticia repica en todos los diarios del mundo, tal cual como fue escrita en el diario original o desde la fuente en la cual, o la usina donde sale esa información. Razón por la cual la libertad es relativa, es libertad, digamos, como cuando ponen una noticia buena entre 1000 malas o una verdad entre 1000 mentiras. Entonces se diluye esa verdad, aunque la publican, es una publicación meramente circunstancial y después se radica automáticamente. Lo que nosotros vivimos, por ejemplo, a través de TLV1 fue, nosotros, obviamente, nuestro lema es toda la verdad primero. Y toda la verdad primero implica decir la verdad. Las verdades hoy en día son relativas, ¿no? Depende a quién toca, cómo toca, y de acuerdo a las leyes que hay hoy en día en la Argentina, con relación a instituciones como el INADI, como otras organizaciones que pertenecen gubernamentalmente o no gubernamentales, ONG, llamémosla, o asociaciones, como puede ser la DAIA, como puede ser, qué sé yo, tantas otras organizaciones que pertenecen y que son, digamos, manipuladores de los colectivos, esa información que uno dice se transforma en una agresión, una cuestión conspirativa, en una cuestión que remarca como un antisemitismo o homofobia o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que son parte del discurso. O discurso de odio también le ponen. ¿No? Discurso de odio, negacionista, todas las típicas cosas que suelen hacer cuando uno hace observaciones o toca temas que tienen que ver con, qué sé yo, con lo histórico, lo político, lo económico, lo religioso, ¿no es cierto? Entonces, nuestra experiencia a través de TLV1, que tuvimos, ya vamos a cumplir 9 años de estarnos en el aire, llamémoslo vía internet, hemos vivido censuras, por ejemplo, relacionadas a, qué sé yo, entrevistas puntuales como al maestro Salvador Borrego de México, que es un nacionalista mexicano, a, qué sé yo, a Ernest Zundel, que fue el promotor y el financiador y el que trabajó en el tema del informe Lauster, ¿no es cierto?, que ponía en jaque el tema de las cámaras de gas en Auschwitz. Por ejemplo, muchos otros, Pedro Varela, de
España, ¿no es cierto?, que planteaba el tema de este nacionalismo europeo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, son personajes que fueron silenciados, llamémoslo, 4 o 5 años atrás. Cuando nosotros entramos en el periodo 2020, ¿no es cierto?, el año 2020, que comenzó toda esta pandemia mundial y que empezó todo un proceso de imponer a nivel mundial un miedo, ¿no es cierto?, una metodología, obviamente pensamiento único, nadie puede discrepar. Ahí está. Esa frase me gustaría que la ampliemos. El pensamiento único. Si uno no está ahora con el relato único o el pensamiento único, es como que realmente está desenfocado, como dijo usted, un negacionista, o es alguien que precisamente es un conspiranoico, o simplemente está loco. Pero cuando uno solamente quiere opinar, solamente pretende opinar y tener y hacer su libertad de expresión un hecho, es como que, no sé si a usted le ha pasado, y nos estaba comentando que sí, en su canal y a usted, como que hay como, empiezan a aparecer como unos haters, como gente que realmente tiene odio, porque uno piense solamente diferente a causa de que uno tenga fuentes diferentes. Y precisamente también quiero preguntarle en este tiempo de redes sociales, donde tenemos muchísima información a un solo clic de nuestro dedo, ¿usted cree que hay una desaparición gradual del pensamiento reflexivo e independiente? ¿O la gente solamente ahora se encarga de aceptar todo lo que sale en las pantallas, sea de TV o las pantallas digitales? Bueno, partimos de la base que cuando hay un pensamiento único hay una tiranía. Y si hay una tiranía, nadie discute la tiranía, ¿no es cierto? Entonces, cuando se quiere decir que esto tiene que ser de esta manera, nadie puede discrepar de esa manera. Podemos discutir otras cosas. Podemos discutir la existencia de Dios, podemos discutir si Cristo era Cristo, podemos, ¿no es cierto?, demoler, ¿no es cierto?, la religión católica, por ejemplo, como religión más atacada, ¿no? Eso está todo permitido. No se puede tocar otros temas de los cuales el pensamiento único en forma lineal impone en los grandes medios de comunicación, que es donde la masa mira. Entonces la masa mira y la masa lo toma como un elemento verdadero, como único, ¿no? Al ser así, no existe el pensamiento reflexivo, ni tampoco existe el disenso, ni tampoco existe la posibilidad de rever cosas o el revisionismo. Entonces, ese pensamiento único limita al individuo a ser un esclavo de las grandes usinas que determinan la política mundial. Y esa política mundial, en nosotros estar globalizados, repercute enormemente en nuestra sociedad. Entonces nuestra sociedad, en su masa, fuera de los pocos personas pensantes que puedan llegar a tener un pensamiento crítico, son molestas para esa masa que no comprende o que solamente está atada a esa pantalla televisiva o mediática que forma parte de ese mundo. Ahora, si nosotros perdemos el pensamiento crítico, nos transformamos en autómatas, ¿no es cierto? Vamos a seguir cualquier designio o camino que nos impongan para nuestra propia desaparición o nuestra propia desintegración como raza humana, ¿no? Como hombres pensantes, Homo sapiens. Entonces, ese pensamiento único coarta todo, pero eso está generado por usinas de poder. Como nosotros nos fuimos acostumbrando a determinadas pantallas, YouTube cuando salió era como todo el mundo puede decir todo, obviamente había cosas claves que no se podía, pornografía. Al principio, sí. Que eran obvias, censurada por un tema lógico, ¿no?, de moral. Claro. Cuando la gente se acostumbró a que se podía utilizar esa plataforma, de repente esa plataforma, de acuerdo a la sintonía de todo este conglomerado internacional, dueños de todos los medios de comunicación, corporaciones, etcétera, como te decía anteriormente, empieza a decir, bueno, de ahora en adelante esto no se puede decir, o de ahora en adelante esto lo podemos censurar, o de ahora en adelante no se puede hablar de tal tema, o de ahora en adelante no. Entonces, la gente que se acostumbró difícilmente salga del hecho de esa plataforma y termina como los grandes medios, que antes se podía decir en un análisis de crítica, y después cada vez fueron cercenando ese pensamiento disidente para transformarlo en un pensamiento lineal.
Nosotros somos aves de costumbre, entonces de alguna manera cuando sale un producto, nosotros no decimos gaseosas, nosotros decimos Coca-Cola, porque la Coca-Cola se implantó como mercado, como marca, y esa marca simbolizaría a todas las gaseosas. No decimos, vamos a tomar una gaseosa. Bueno, ¿qué gaseosa querés? Y si vamos a tomar una Coca-Cola, no, quiero una Pepsi, quiero una Fanta o quiero lo que quiera. Lo que quiero decir es que se impone un estilo y ese estilo es difícil salir. Ahora, se creó una dependencia de eso, ¿no? Claro, lógicamente. Y después formó como entes que ya aceptan todo lo que dice esa plataforma. Terminamos siendo esclavos de esa forma y nos van modelando nuestra cabeza sin darnos cuenta. Nos van modelando de que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y es un bombardeo permanente, donde empieza a ingresar en el consciente y en el subconsciente ya queda ahí. Entonces cualquier tipo de crítica, no solo la plataforma puede censurarla a uno, sino que la misma sociedad empieza a censurarte. Pasa desde el punto de vista político, pasa en el punto de vista social, pasa en el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Que son las plataformas mediáticas las que imponen, ¿no es cierto?, qué se debe hablar, cómo se debe hablar, a qué no se debe hablar, a quién no se puede criticar, y entonces poco a poco se va estableciendo, ¿no es cierto?, con ese goteo permanente, una forma de pensar que nadie puede disentir, nadie puede salir de ese prisma, ¿no es cierto? Exacto. Bueno. ¿Sabes que me llamó mucho la atención esta mañana cuando estaba pensando en esta entrevista? Una cita que dice lo siguiente: si nos quitan la libertad de expresión, nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero. Esta cita, nada más y nada menos, la dijo el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y la pregunta, usando esta cita, quiero hacerle es la siguiente: ¿nos están quitando uno de los derechos más básicos como seres humanos, que es la libertad de expresión, últimamente con lo que está pasando? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, una tiranía, ¿no? Todas esas palabras ribombantes que se han visto de George Washington o de los pensadores iluministas norteamericanos, ¿no es cierto?, hablando de la libertad, hablando de los derechos del hombre, hablando de la igualdad, ¿no es cierto?, que al final tuvieron a los negros hasta la década del 60, no eran ni siquiera una raza humana para ellos, ¿no es cierto?, ni gozaban ningún derecho. Estaba en las grandes escrituras, ¿no es cierto?, del Lincoln Memorial o el Jefferson Memorial, ¿no?, con las grandes palabras de los grandes pensadores o políticos norteamericanos. Pero en la realidad no estaba plasmado y pasaron 200 años para darse cuenta de que los negros podían llegar a tener la libertad, o por lo menos se las consideraba personas, o de ahí en adelante con Martin Luther King, con Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, pudieron romper ese esquema, pero lo vivieron ellos. Entonces, si eso en la sociedad norteamericana, que es corporativista, que tiene grandes corporaciones que manejan todo, que imponen en el mercado, que hacen los grandes estudios, ¿no?, psicológicos de cómo dominar en el mercado, todo tiene que ver con el consumo, ¿no?, y la felicidad radica en cuanto más tenés, no en el tiempo libre de disfrutar tu familia, sino cuánto más producís, cuánto dinero podés. Y hoy vivimos entre negacionistas de la pandemia y creadores de la pandemia. Razón por la cual la libertad, esa libertad de expresión, poco a poco que el mundo va creciendo y que las grandes corporaciones mediáticas van también avanzando y los trabajos psicológicos sobre estos medios de comunicación se van profundizando, la sociedad ha perdido, ¿no es cierto?, su nivel crítico y de pensar, o por lo menos son críticos en algunas cosas, pero no tienen la mentalidad crítica en todas las cosas. Yo no digo que tenés que criticar todo el tiempo, ¿no?, como si fueras un conflictivo. Claro. Pero hay cosas que cercionan tu libertad, que cercionan tu actividad. Bueno, uno tiene que preguntar por qué pasa esto y fundamentar en la crítica si uno está en desacuerdo. Pero esas son posturas que nos permiten a nosotros ser libres dentro de nuestro libre arbitrio, ¿no?, de poder decidir qué quiero hacer, pero no lo que impongan porque es políticamente correcto o porque hay un pensamiento único. Entonces ahí es donde radica el conflicto
del cual estamos transitando hoy en día. Hecho 2020 con la pandemia, que sabemos que es una historia que viene gestándose de mucho tiempo atrás. El poder es muy hábil, es un poder demoníaco, estamos viviendo una guerra espiritual, y esta guerra espiritual hace que, para que el hombre acepte cosas subliminalmente, va tirando poco a poco a través de los tiempos necesarios para poder dar el clic y poder hacer que la gente entre como un caballo, ¿no es cierto? Va preparando subliminalmente mensajes, que los estamos viendo, o encuentros, o vamos a hacer un experimento 201 en Davos con el Fondo Monetario sobre el tema de una posible pandemia, por ejemplo, y uno dice, ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico de Davos y tantos otros personajes que nada tienen que ver con la temática de una pandemia, pero van preparando la cabeza del individuo para después aplicar con todo su rigor esa tiranía? Y es la que hemos vivido en el 2020. Se han aceptado todas las cosas. En nuestro país, por ejemplo, se han aceptado, en el mundo entero, ¿no? Pero en este país en particular. Y es como una prueba donde hoy por hoy saben que pueden jugar con la vida humana mucho más allá de lo que siempre se imaginó. O sea, van apostando cada vez más un poquito más hacia el cercenamiento, hacia el control humano o la autodestrucción. Ellos pueden destruirnos, pero prefieren que nosotros nos autodestruyamos. Ahora viene una pregunta acerca de esto y la quiero relacionar. Los medios tradicionales, por ejemplo, la televisión abierta, la radio, la prensa escrita, ¿son medios realmente independientes o alguien de arriba, otra entidad o poderosos, los financia y les baja línea a la hora de comunicar, Juan Manuel? Los medios de comunicación que fueron creados en determinados tiempos, llámese medios gráficos, medios televisivos, radiales, antes pertenecían a individuos, ¿no? ¿Qué sé yo? Había empresas locales que se ocupaban de eso, y bueno, y daban la información local, alguna que otra información internacional. Teníamos una variante, ¿no es cierto? Desde, llamémoslo, las privatizaciones del presidente Carlos Menem, en la década, ¿no es cierto?, de los 90, 80, 90, empezó ese proceso mundial de privatizaciones. Todo lo que nosotros como lo conocíamos, la empresa, qué sé yo, de González, la maderera Pérez, el canal de Romay, ¿no? Como era el canal 9 o el canal 13 del grupo, qué sé yo, tal, que eran grupos locales, etcétera. Comienza una gran presión de privatización. El Estado tiene que privatizar porque todo lo que esté en manos del Estado es mala palabra, está mal administrado. De hecho, contribuían también los políticos a que se mal administraba para después justificar la privatización. Pero la realidad es que en esas privatizaciones empezaron a venir empresas internacionales. Las empresas internacionales o corporaciones compraban conjuntamente con un porcentual de locales, se privatizaban, ¿no es cierto?, las empresas, o se concesionaban empresas públicas. Todo eso formó parte también los medios de comunicación, que dejaron de ser de fulano, de los Gainza, por ejemplo, la prensa o tal otro, empezaron a integrar corporaciones internacionales, accionistas, ¿no es cierto? Esto lo habla muy bien Adrián Salucci, ¿no?, sobre este tema, que es la privatización del poder. Todo lo que eran empresas estratégicas argentinas, sin desmerecer los medios de comunicación, formaron parte de este desguace y pasaron a ser grandes conglomerados de accionistas que uno los ve Clarín, Nación, y bueno, son el Morgan Stanley, Chase Manhattan, están empresas, bancos, viste, y todo. Y lo mismo son dueños del New York Times, de Washington Post, qué sé yo, de la Folia de San Pablo, de O Globo. Entonces empezamos a ver que el conglomerado de medios de comunicación son todos una gran corporación que están todos entreligados, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando repiquetea una información en algún lugar, esa información automáticamente repica en todos por igual. Casi te diría escrita tal cual, ¿no es cierto? Como se generó en un punto, ni siquiera hay un punto crítico local. Eso hace que las noticias pasen a ser manipuladas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de libertad, la libertad ya no existe, la libertad ya es un mito. Es una palabra que dicen los grandes medios, como ¿quién hace
hace creer, como por ejemplo, que existe la democracia. La democracia no existe, como tampoco existe la libertad. Para que nosotros tuviéramos libertad, hubo luchas intestinas en nuestro país, como en la mayoría de los países de Hispanoamérica o el mundo. Nadie dio la libertad porque sí. El único que la dio creo que fue Brasil, con el grito de Ipiranga, ¿no es cierto? Donde el mismo hijo del rey de Portugal dijo, somos libres, pero no tiraron un tiro. Acá hubo guerras intestinas para llegar a esa libertad. Ahora, en la política se instala la democracia también como una cuestión de que uno democráticamente tiene decisión a través de un voto. Y en realidad nos damos cuenta que, como bien dice Salvucci también, la democracia es una dinerocracia. Y que llega a la góndola los tipos que más dinero tienen. Por eso rompieron el tema de partidos y se armaron las internas abiertas. Entonces cualquiera puede votar en cualquier lado, no importa qué, es una elección previa. Pero ya no hay una línea interna de una política ideológica de un partido. Eso se cercionó, eso no existe más. Ahora cualquiera vota a cualquiera en cualquier lado, ¿no es cierto? Y aparte no pasa por su pensamiento, pasa por la imagen, si es lindo, si no es lindo, si tiene todos los dientes, si está bien peinado, si sabe hablar, si es más pícaro que el otro, pero no dicen qué carajo van a hacer, porque en el fondo no pueden decir qué van a hacer, porque ya su información fue bajada y ellos tienen que cumplir esa información. Por eso son 3, 4 tipos en la góndola. Y esos tipos en la góndola, todos tienen el mismo plan de negocios, ¿no? Que ya se lo dieron cuando fueron a Davos, cuando fueron a la Trilateral Commission, a la American Dialogue, ya rindieron examen afuera. Entonces estos tipos dicen, bueno, vos decís lo que quieras en tu país, pero tenés que cumplir la letra chica de este documento que te doy. Y después que gane el mejor. Por eso cuando escuchamos a los políticos decir vamos a hacer y vamos a hacer, en realidad no van a hacer nada, porque lo que van a hacer es lo que le dijeron en la letra chica los grandes emporios financieros y mundiales. Entonces, ¿existe la democracia? No existe. ¿Existe la libertad? Tampoco existe. Porque en el fondo están ligadas. Si un voto no cambia nada, y 10.000 votos no cambian nada, y el voto de todo un país no cambia nada porque van a seguir lo que le dicen los de afuera y después justifican todos los dramas que estamos viviendo, quiere decir que tampoco la libertad existe. Porque si uno tiene libertad, tiene solamente la libertad para elegir lo que ya te impusieron. Entonces cuando alguien te impone en muchas algo, ocasiones no existe la libertad. Entonces, y de la misma manera, tengo libertad de comprar, no sé, Pepsi o Coca, pero todos son de la misma compañía. No es que uno puede cambiar, porque es la misma compañía que tiene productos de primera, de segunda selección, de tercera selección, y son todos los mismos. Y en la libertad humana uno cree que, bueno, no voy a ir a este negocio, voy a ir al otro. Pero eso se va trabajando psicológicamente. Eso viene de Freud, y después fueron mejorando psicológicamente las formas de manipular a la masa. Y cada vez son más manipulables. El eslogan del canal que usted precede es toda la verdad primero, ¿no? Toda la verdad primero. ¿Cómo hace la gente en este tiempo para llegar precisamente a esa verdad, que no es tan fácil de encontrar habiendo tanta información? ¿Cómo hace? Bueno, acá también hay una manipulación del tema de la verdad, ¿no? Porque la verdad, en un mundo relativista, como nos han impuesto un relativismo, ya Lanusse, presidente de facto argentino, decía, cuando le hacían una consulta, dígame, y usted dice su verdad, y dice, bueno, usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad. Entonces relativizaron el tema de la verdad. La verdad es una, podrá tener matices la verdad, pero hay una sola verdad. Y creo que hoy, entre la abundante cantidad de información de todo calibre, la verdad se diluyó. Entonces, hay pocos lugares de la verdad. Por eso digo, hasta en los grandes medios dicen verdades. Pero es una verdad chiquitita frente a 1 millón de mentiras. Entonces la verdad se diluyó, se perdió. El hombre tiene que tener un análisis crítico por el bien, por lo menos buscar el bien. El bien lo lleva a la verdad. ¿Por qué no quiere en el bien la verdad? Y la verdad también lo lleva al bien. Que es dolorosa, pero es la verdad. Si yo digo que voy a acercar la mano al fuego y me voy a quemar, no cambia esa verdad. Cualquiera que lo haga va a experimentar lo mismo. Creo que el hombre tiene que empezar a buscar
con sentido común, qué es lo que debe entrar en su cabeza como verdad. Y leer entre líneas de los grandes medios para darse cuenta cómo son manipulables y que esa verdad la están diluyendo de una manera a llevarla a la inexistencia. Entonces, que debemos luchar, por esa verdad debemos luchar. Como individuos libres debemos hacer y después tener criterio. El criterio es el disenso. No podemos llegar a un consenso sin un disenso. Hoy todo es un consenso, nadie disiente, por eso hablamos del pensamiento único. Entonces, TLB1 tiene un compromiso por la verdad, siempre lo tuvo, no nos vamos a apartar de la verdad. Tal vez tengamos que decir la verdad en otros medios, que no van a ser los medios conglomerados enormes, hasta que esos otros medios donde estamos transmitiendo terminen comprados por estos grandes, que es muy probable que ocurra, o que todos los dueños de ellos sean los mismos que están en el otro lado, como la Coca-Cola tiene primera selección, segunda selección y tercera selección. Porque también los muchachos, estos sionistas, saben del negocio. En realidad no les importa si usted nace, no le importa. Si hay negocio, hay negocio. Y el negocio no quiere que se escape y que lo haga nadie. Y si no, escuchémoslo a Soros cuando negociaba, se quedaba con los bienes de los judíos en Alemania o en Hungría. Entonces, obviamente no le importaba de los judíos, ni tampoco le importaba si estaban muertos, si los colgaban o los que fueran. Eso dice que en esa élite de arriba no les importa a nadie de abajo, ni los judíos, ni los católicos, ni los protestantes, ni nadie, porque en realidad esto es un gran negocio, y el gran negocio lo tienen que tener ellos. Y si ese negocio requiere la eliminación de más de la mitad de la población mundial, lo van a hacer. Por eso TLB1 en ese aspecto lucha por la verdad. Tal vez no la tengamos toda, pero es una perspectiva sana de esa verdad. Exacto, pero la buscan y eso es muy importante. Por eso también aprovechamos para que toda la gente que está sintonizando que pueda conocer TLB1. Y precisamente quiero hacerle la última pregunta. ¿Dónde la gente puede ver más de su trabajo o de los trabajos de TLB1? Sugiéranos dónde pueden verlo, pueden tener más información para que la gente que no conoce hasta ahora, que dudo que sean muchos, sino pocos, que ellos puedan ir y acceder a esas redes. Eran muchos hasta que nos censuraron, nos cerraron la cuenta ahí, pasamos a volver de vuelta, ¿no es cierto?, humildemente a trabajar para reconstruir todo. Bueno, debajo de cada uno de los videos están todas las plataformas y redes sociales en las cuales emitimos. Particularmente invito a la página web, que es www.canaltlb1.com. Esa es, digamos, donde está todo el material. Si hablamos de pandemia y hablamos de la vacuna, y hablamos de todo eso, no lo podemos subir a plataformas que sabemos que nos van a censurar, razón por la cual subimos a Odise, que ahí está el @canaltlb1. Y después hacemos en otras redes. Noticiero lo hacemos a través de YouTube, porque no tocamos tanto estos temas. Hay un TLB1 Toda la Verdad primero en YouTube, que estamos de vuelta liberando los programas que, digamos, al sionismo le gusta o no le molesta, llamémoslo. Bueno, ahí lo subimos, vamos subiendo de a poco. Todo lo que es conflictivo lo subimos en otra plataforma, pero todo conjuga en la página web que es www.canaltlb1.com. Así que yo te agradezco mucho, agradezco enormemente a todos los que nos están siguiendo. Gracias a usted, Juan Manuel, ha sido un gusto charlar. Creo que la intención de estas charlas son hacer pensar a la gente en el tiempo en el cual vivimos, y creo que usted ha sido una excelente herramienta para que la gente pueda pensar y pueda después hasta decidir de qué lado está, si del lado de la verdad o de la búsqueda de la verdad, o de esas personas o entes que solamente aceptan todo lo que se les dice en las pantallas. Así que de nuevo gracias por su tiempo y bueno, va a ser hasta la próxima, Juan Manuel. Gracias a vos, David, gracias por esta oportunidad. Tenemos que seguir luchando por el bien, la verdad y la belleza. Son los 3 factores que tenemos que pelear. Luchar por la patria particularmente, por la patria que está en grave peligro, y luchar por el bien, porque los de arriba no quieren nada bueno para nosotros y solamente nosotros lo tenemos que conseguir. Así que todo mi agradecimiento por permitirme esta oportunidad de hablar. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a usted. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.